Buenas tardes a todos. Soy oficial de Marina retirado, he estudiado algo de ciencias políticas. Dentro del ámbito militar fui especialista en aeronaves de la Marina y en la última parte de mi carrera me desenvolví sobre todo en el ámbito del Estado Mayor, agregado en el extranjero, y de haber sido un técnico hasta mis 40 años, empecé a ver la relación entre la defensa y la política en los últimos años de mi carrera. Estuve en el Estado Mayor Conjunto 3 años y eso me dio creo yo, una perspectiva más global de la problemática de defensa, que en lo personal valoro mucho y me permitió a mí, digamos, escribí con cierta autoestima algunas afirmaciones desafiantes que hago en mi paper, ¿no? Pero a modo de introducción, quiero yo mostrarles, desafiando la vista de los últimos, a ver si ven, es un gráfico lo que está arriba, se ven unas rayas, se alcanza, digamos, a ver, alguien que arriesgue si ven alguna pendiente o alguna línea en el gráfico que se ve ahí. Bueno, más allá del desafío de la vista, lo que pretende el gráfico es el desafío intelectual de pensar qué nos está pasando con la defensa nacional. Que en este país tenemos un problema que pareciera ser muy original, pero que enfrentan los 190 y pico países del mundo, los 8.000 millones de habitantes que viven en este planeta, ¿no? Y nosotros con un Estado jerarquizado por la benevolencia de la naturaleza, donde pareciera ser que esta incomprensión que nos lleva a este gráfico es un problema esencialmente humano de los argentinos, no es externo, es nuestro. La gran pregunta del trabajo entonces es ¿qué nos pasa con la defensa nacional? Y el título de este trabajo es La defensa en la agenda nacional. Hace tiempo que yo he tomado dentro de la enormidad de clasificaciones que hay con los clasificadores económicos del Ministerio de Economía, con todos los números que andan dando vuelta, yo he enfocado mi argumento en lo que es el presupuesto nacional por finalidad y función, que es una de las posibles clasificaciones, varias, que tiene el clasificador económico. Y cuando uno va al porqué de esa clasificación, se dice que es una clasificación especial que permite ver tendencias, análisis, respuestas, resultados de la gestión económica. Pues pareciera ser que nuestra racionalidad no percibe lo que esta tendencia quiere mostrar. Y yo opto entonces por considerarme un actor como cualquiera de los innumerables que somos en el ámbito como seres humanos, y decir que los argentinos reaccionamos sobre todo frente a la emotividad. Una emotividad que seguramente responde a los antecedentes históricos que tenemos. Pues bien, el resultado final de este trabajo, que lo puedo resumir en 4 temas, apunta a ser una propuesta en 3 o 4 cositas que no necesitan modificar ninguna ley, que puede llevar a un consenso, sí a derogar un decreto, ¿no? que ya está fuera de discurso, ya fue dicho todo lo que había que decir sobre él, no tiene sentido ampliar más, pero después todo el problema de la defensa y la seguridad en el país pasa por un tema de voluntad de los argentinos. Eso es lo que se pretende fundamentar acá. Los temas son 4. El primero es la diferencia que hay entre el diagnóstico, que es este gráfico, representativo de lo que pasa con el esfuerzo argentino en defensa, cómo va decayendo, sobre todo en las últimas décadas de tiempos democráticos, y los incentivos, que son las cosas que nos pasan
que nos han pasado y que vemos en derredor, no solamente en nuestro país, sino obviamente a través de todos los medios de difusión. Entonces, cuando yo analizo esa discrepancia entre el diagnóstico y los incentivos que me llevarían a reaccionar, veo que esa es la esencia del problema. No hay congruencia entre lo que veo y lo que yo tendría que estar pensando, según mi opinión. Así que el primer tema es el problema esencial de la defensa nacional. El segundo tema es ¿cuál es la solución? ¿Cómo enfrentar el problema? El tercer asunto es la necesidad, en ese enfrentamiento del problema, la necesidad de una perspectiva estratégica de la defensa nacional. Y ahí la gran lucha está en pensar que la defensa es para la guerra o abrir el panorama y creer que es para mucho más. Por último, el cuarto tema es ¿cuáles son los recursos necesarios? Y ahí es donde termina todo, porque yo puedo estar lleno de objetivos, lleno de fines, pero las cosas se definen en definitiva por los medios y lo que puedo o tengo que hacer. En esta introducción respecto de este gráfico, esto es nada más que unas líneas que indican tendencias de cómo va disminuyendo el porcentaje de las funciones de la finalidad defensa y seguridad, donde hay 4 funciones: defensa, seguridad interior, sistema penitenciario e inteligencia, los 4 elementos de esa finalidad. Y hemos visto que cuando siempre hubo un presupuesto, un porcentaje del esfuerzo puesto en la defensa que era superior en defensa que a la seguridad interior, a partir del año 2008 ya el esfuerzo en seguridad interior supera al de la defensa nacional. ¿No? Pequeño detalle. Después vemos que a partir de determinado año, ya en este siglo, el esfuerzo nacional en defensa pasó por debajo del 1% del PBI y nunca lo volvió a remontar. Eso es el presupuesto no solo de la función defensa, que anda en 0,5 aproximadamente del PBI, sino de toda la jurisdicción defensa. Y convengamos que la esencia del poder militar, del esfuerzo que cotidianamente se hace en defensa, está concentrado en la función defensa, o sea, en ese 0,5% del PBI que mencioné. En el 0,4 restante está todo el resto de la actividad del Ministerio de Defensa, incluyendo el sistema de previsión social, que cuando vamos a la hora de compartir las estadísticas con las de otros países, vemos que algunos sí y algunos no lo tienen contemplado dentro de esos porcentajes. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿A qué conclusión quiero llegar con este tema del presupuesto? Nuestro porcentaje de defensa está inequívocamente debajo del 1% y podríamos decir en algún lugar del 0,5 o el 0,9 a la hora de compararlo con los demás porcentajes de los países del mundo. O sea, no puedo tomar yo el 0,9 porque depende del país qué es lo que incluye. Muy bien. Vamos a los incentivos. Bueno, en el trabajo se enumeran, ¿no? Ya se citó la AMIA, la Embajada de Israel, la usurpación territorial de Malvinas. ¿No hay otro incentivo mayor para ocuparnos de la defensa nacional que la falta de un territorio que figura en la Constitución Nacional, en la Ley de Defensa Nacional, en la Ley de Espacios Marítimos
y seguramente en alguna otra ley más, eso es lo que a mí me lleva a decir que en defensa actuamos emotivamente, porque el conflicto interno supera al conflicto exterior. No logramos, me parece a mí, como pueblo argentino, insertarnos en este mundo lleno de amenazas. En mi primer clase de historia de primer año, en el Colegio Don Bosco de Bahía Blanca, un sacerdote dice, año 1972, somos 4.000 millones de habitantes, el hombre tiene 5.000 años de historia escrita. Hoy somos 8.000. La población se duplicó en 50 años. ¿Es un incentivo para preocuparse por la seguridad y por la defensa, en particular, conviviendo con los demás pueblos de esta tierra? El hecho de que no veamos uniformados de otros estados en nuestro país, que no sepamos quién cometió los atentados de la embajada de Israel y la AMIA, que no sepamos quién mató a Nisman, nos hace eso olvidarnos de que no hay militares extranjeros haciendo espionaje, inteligencia o actuaciones militares en nuestro país. ¿Debemos estar preocupados por la defensa en este preciso momento en nuestro país? Esos son los incentivos. Entonces, por eso es que yo decía que este gráfico no guarda relación con esos incentivos. Podemos preguntarnos qué pasaría con un vuelo furtivo arribando a nuestro país con armas de destrucción masiva, casos de piratería que quizá haya fuera de la milla 200 en esa situación anárquica que alguien gobierna y no sabemos quién. Lo que ocurre en los espacios submarinos fuera de nuestra jurisdicción y de los límites impuestos por el Reino Unido de Gran Bretaña, y múltiples cosas más que podemos imaginarnos. Este problema es un problema que puede ser abordado para su solución de distintas formas. Es un tema técnico, un tema económico, un tema de tecnología, ¿no? Un problema estructurado que se puede resolver con métodos cuantitativos. Hay un abordaje que se puede hacer desde el punto de vista de la perspectiva del riesgo, ¿no? Desde hace unos 30, 40 años la teoría del riesgo ya está especialmente concentrada en abocarse a la solución de los problemas de seguridad, tanto del safety, donde no hay una amenaza, como del security, donde precisamente la hay. Los recursos de la polemología, donde la historia nos indica cómo va evolucionando los conflictos a nivel internacional, y se comprueba que el hombre jamás va a resignar la posibilidad del uso de la violencia cuando quiera arreglar algún problema con el que no encuentra otra solución. Y por último, el abordaje estratégico, donde un actor como puede ser Argentina, que tiene un conflicto interno con distintos actores internacionales que pujan por lucha de poder, por libertad de acción, por influencia o por motivos económicos, convive en una selva internacional donde los demás actores pretenden cosas similares que él. Y esos intereses que tenemos, que nos llevan a cooperar o competir, nos obligan necesariamente a tomar medidas de prevención, medidas de protección. Así que, en cuanto a la solución del problema, el trabajo menciona y alude a tres asuntos que tenemos que abordar en materia de defensa. El tema técnico-económico, el tema, diríamos, estadístico, polemológico y del riesgo, y el tema del significado de la defensa como un recurso para afrontar la posición estratégica que tiene Argentina como un pueblo, como una nación en el mundo. El tercer asunto es precisamente este. El desafío que pretendo instalar yo en este tercer tema es la defensa, el instrumento militar, no está solo para hacer la guerra. Y es el versito que escuchamos
permanentemente cada vez que pretendemos justificar para qué tiene que estar la defensa del instrumento militar. Yo acá, versito, ¿no? Suena feo, ¿no? Que la defensa no está para hacer la guerra, o los militares no estamos para hacer la guerra, también suena feo porque estamos acostumbrados a otra cosa. Yo lo que quiero decir es que la defensa, cuando está vista como un recurso que puede ser orientada a objetivos, a lograr cosas en otros actores, no es solamente un elemento de protección. Es un elemento, un recurso, un medio que sirve para competir, para protegerse, para coaccionar, para imponer o para negar cualquier pretensión que pueda tener otro actor, pero también sirve para cooperar. Sirve para apoyar a otros organismos del Estado. Sirve para poner énfasis en las cosas que realmente nos importan. ¿Cómo voy a decir yo que me importa la soberanía de los territorios usurpados de Malvinas y en el futuro de la Antártida si no tengo defensa? ¿Cómo voy a justificar la defensa si reniego, ¿no?, de la posibilidad de usarla? Y cuando aludo al problema de Malvinas, digo que el pueblo argentino ha determinado que va a recurrir solamente a medios pacíficos, cuando la Constitución no dice eso, dice por medio del derecho internacional, cosa que es totalmente distinto. El segundo aspecto en esta relación estratégica que hay con la defensa está en resaltar qué queremos hacer con estos espacios que tenemos usurpados. O sea, ¿qué más necesitamos, además de tener escrito en la Constitución Nacional, en la Ley de Defensa Nacional, en la Ley de Espacios Marítimos, para por lo menos vigilar aquellos espacios que declamamos como nuestros? No digo actuar, no digo intervenir, no digo echar a los británicos. No podemos hablar por boca de fuentes británicas. No podemos hablar por boca de Internet. Tenemos que sacar los medios navales y aéreos que tenemos para obtener por fuente a la 1 qué es lo que pasa en esas jurisdicciones soberanas argentinas. Y por último, el cuarto punto es el tema del presupuesto y los recursos que hacen falta. Los recursos que hacen falta son innumerables. ¿Por qué? Porque todo el Estado nacional, o sea, el pueblo, el territorio, los recursos naturales, el gobierno, toda la Argentina es responsable, tiene el derecho y la obligación de armarse en defensa de la patria y de sus intereses. Es en esta última parte donde se alude a la necesidad de que la defensa funcione como un sistema. Y acá hay que poner énfasis en varias cosas que están por fuera de lo que es estrictamente el Ministerio. Y tiene que participar organismos del Estado que van más allá del Ministerio de Defensa, ¿no? Esencialmente la jefatura de gabinete. Él es el gran coordinador de todos los ministerios. Y eso está escrito, está en la ley de ministerios. Ahí está escrito qué es lo que tiene que hacer la jefatura de gabinete. Está escrito también lo que tiene que hacer el Ministerio de Defensa en esa ley de ministerios. O sea que, volviendo a mi principio, yo creo que a grandes rasgos está todo escrito. Estamos lidiando contra nosotros mismos, con nuestra voluntad y esencialmente con nuestra emotividad de argentinos que está muy influenciado por nuestro pasado. En esa propuesta de qué hace falta para la defensa nacional, más allá de todo lo que es la interacción de las distintas organizaciones del Estado y toda la voluntad de todo el pueblo argentino, hago una propuesta presupuestaria. Y está esencialmente radicada en el fundamento de la función defensa. Sencillamente la propuesta
para ir terminando, está en pasar de una situación en la cual la función defensa es básicamente la mitad de lo que se invierte en la jurisdicción defensa a un presupuesto en el cual esa función defensa tenga 2/3 de lo que es la jurisdicción en un periodo de 3 años. O sea que al final de este mandato de gobierno, para el año 2020, se deje un presupuesto de defensa que está en el 1,5% del PBI para la jurisdicción y en el 1% del PBI para la función defensa, donde están los recursos que esencialmente van a las Fuerzas Armadas para funciones operativas y para el Estado Mayor Conjunto, el Comando Operacional. Cuando uno va, ya terminando, cuando uno va a lo que es la distribución del presupuesto por función, vale la pena concentrarse porque hay algunas perlitas, ¿no? Por ejemplo, comandante conjunto, comandante operacional conjunto, no tiene casi presupuesto para el adiestramiento militar conjunto y las operaciones de tiempo de paz, y es el comandante operacional, es el hombre operativo del país, que después demanda las fuerzas adiestradas de las fuerzas, pero no tiene presupuesto. O sea que cuando yo en la Armada propiciaba que hacía falta que la Armada tuviera un bonete operativo, que fuera el comandante de adiestramiento y alistamiento de la Marina, subordinado al comandante operacional, le pidiera plata al comandante operacional, el comandante operacional no tiene plata. O sea, adiestramos fuerzas y no sabemos para qué, porque después no las usamos, no las podemos usar. Y lo que usamos es todo tirado con pelo, con presupuesto que tiene la fuerza, que es teóricamente para adiestrar y alistar. Después tenemos ciencia y técnica, que viene de una finalidad que es extrañísima, asociado al tema social. O sea, los invito a los expertos a que pongan énfasis en el análisis del presupuesto por función. Cerrando, 4 temas para el trabajo, 4 temas a los que todos los argentinos nos tenemos que dedicar. El gran problema argentino de que no hay relación entre lo que nos pasa y lo que tendríamos que estar pensando. Hay soluciones para el problema desde el punto de vista racional, por donde se lo mire, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista estratégico. Hay un abordaje estratégico que nos lleva a pensar que el instrumento militar y la defensa nacional no está solo para hacer la guerra, está para mucho más, está para ser un país como la gente en el mundo, porque desarrollo sin defensa no va, y defensa sin desarrollo tampoco. Tengo un amigo que propicia me dio letra con esta, está presente acá. Así que, y por último, el tema de los recursos. Los recursos, el énfasis, uno de los grandes análisis que tiene que hacer la defensa nacional está en los recursos asignados por función.